cosa, Jonás ya se conoce, ¿cierto? Jonás ya ha montado en cruceros, veleros, ¿cierto? Lancheros, cargueros. Jonás ya ha estado en todos los barcos. Pero nosotros todavía creemos que nuestro barco es mejor. Que si nosotros ayudamos, ¿cierto? Que si le ayudamos a Jonás, nosotros sí lo vamos a arreglar. No ese es el caso. Solamente Dios puede tratar con Jonás. Amén. Amén. Ahora, desde el punto de vista también de Jonás, fíjense cuando uno está desobedeciendo al Señor, cómo son las cosas de diferentes. Acá dice la palabra de Dios, ¿cierto? Que Jonás tuvo que pagar, ¿cierto? Para tratar de huir de la presencia de Dios. Cuando nosotros estamos haciendo algo en nuestras propias fuerzas, nosotros lo vamos a patrocinar. Nosotros vamos a tener, ¿cierto? Con nuestros recursos. Cuando es Dios el que está haciendo algo, Dios va a patrocinarlo. Dios va a pagar por el pasaje, Dios va a pagar por la comida, Dios va a pagar por cualquier otro gasto que nosotros necesitemos. Así es en la vida con todas las cosas. Desde que Dios me esté llamando a hacerlo, ¿cierto? Yo sé que la provisión va a venir. Amén. Mientras provenga del Señor. Entonces nosotros necesitamos reservarnos ese derecho de admisión en nuestras vidas. Volviendo más a todo esto, porque es algo que le ocurre a millones de personas a diario. Estaba leyendo, ¿cierto?, que 1 de cada 4 mujeres aquí en los Estados Unidos en algún punto de su vida sufre de violencia doméstica. Imagínense eso, 1 de cada 4 personas. ¿Por qué? Porque en algún punto de su vida, ¿cierto?, le dieron admisión en su vida a alguien que estaba en rebeldía contra Dios, que no quería escuchar al Señor, que no quería seguir a Cristo, y a causa de eso, ¿cierto?, vino toda esta tempestad sobre sus vidas. Amén. Entonces, en segundo lugar, la primera cosa que tenemos que hacer, ¿cierto?, es reservar el derecho de admisión. Lo segundo que nos enseña en este texto, ¿cierto?, es que debemos de dejar de botar nuestro trabajo. Diga a la persona que está a su derecha, a su izquierda, deja de botar tu trabajo. Deja de botar tu trabajo, ¿cierto? No desperdicies el trabajo que has estado haciendo. ¿Sí se dan cuenta de lo que pasa ahí? Fíjense, estos marineros, quién sabe, muchos de ellos a lo mejor se habían ido a la ciudad de Jopa, ¿cierto?, para trabajar en el sueño jopano. Y después de años y años de sacrificios y desvelos y trabajos, por fin habían podido acumular un capital, por fin habían podido ahorrar, ¿cierto? Y se iban a devolver ahora a Tarsis. Años de trabajo. Habían cargado ese barco, ¿cierto?, con enseres, con todos los bienes que habían conseguido. Y fíjense lo que ocurre. Viene la tempestad. Llegó Jonás, ¿cierto? Con muchos llegó la hermana del niño, ¿cierto? De la hermana. Y llega Jonás y trae la tempestad sobre su vida. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Que el barco prácticamente se quebraba, que el barco prácticamente se rompía, porque el mar se había embravecido sobre él. ¿Qué hacen los marineros? ¿Ah? Empiezan, ¿cierto?, a botar todos sus enseres. Allá, ¿cierto?, coge, ¿cierto, Mauricio? 2 años de trabajo, ¿cierto? Acaban otros 6 meses, ¿cierto? Y bote las cosas, ¿por qué? Porque Jonás está en su barca. La otra vez era increíble, ¿cierto?, muchas veces, un muchacho que está en las drogas. Fíjense, sus padres han estado trabajando años y años para lograr tener, ¿cierto?, la casa que tiene, para lograr haber comprado las cosas que tiene. Y este muchacho, ¿cierto?, que está huyendo de la presencia del Señor. Todo lo que hace mientras él está en su casa, ¿qué es lo que está haciendo? Muchas veces está robando a sus papás. Empieza, ¿cierto?, ustedes saben, llega un punto cuando no le patrocinan más el vicio que hace, empieza a robarse las cosas que están en la casa y las empieza a vender, ¿sí o no? ¿No es así? Amén. ¿Cuántas veces conocemos personas?
yo me acuerdo bueno, no sé, hermana o no sé si sería hermana, pero tenía, ¿cierto? Le patrocinaba la borrachera a su esposo. Esta señora se mataba trabajando, no les exagero, tenía 2, 3 trabajos y trabajé duro de día y de noche. De allá, y el rey de la casa apenas allá echado, hartando cerveza. Y ella, ¿cierto?, seguía botando su trabajo. Yo cuántas veces le estaba diciendo, ¡hey, sácalo de la casa! Esa ni siquiera era la casa del tipo, ella era la que había pagado por toda la casa, no quería ir a Alcohólicos Anónimos, no quería hacer absolutamente nada. Y ella, igual que los marineros, que estaba haciendo, botando su trabajo, botando su esfuerzo. Y nosotros necesitamos entender que no podemos hacer esto. A veces en los negocios, el otro día una amiga que tengo que vivir en Miami me estaba contando de su mamá, años también de trabajo a su madre, había ahorrado por años. Y llegó, ¿cierto?, un Jonás a su vida, y ella, por tratar de ayudar a este Jonás después le acabó desafortunadamente estafando. Y nosotros, ¿cierto?, botamos nuestro trabajo. A veces decimos que no quieren trabajar. No, mi muchachito que tiene hambre, que no sé qué, que este otro. ¿Cuántos años tiene su muchachito? No, 45. Y todavía la mamá, ¿cierto?, le da úlceras así, preocupada por su muchachito. Y mandándole, ¿cierto?, lo que ya le viene del seguro social y no sé qué, ella se está pensionada y mi muchachito tiene hambre. Pero ese muchachito, ¿cierto?, ese Jonás está escapando de la presencia del Señor. Entonces nosotros tenemos que dejar de botar nuestro trabajo, ¿cierto? Y fíjense que no es el diablo, no le eche la culpa al diablo. Hay personas, ¿cierto?, dejan a Jonás en su barca y después empiezan a reprender, ¿cierto?, a Satanás, empieza la tempestad de reprendo Satanás. No es Satanás, es el Señor. Es Dios que está detrás de Jonás. Dios está persiguiendo a Jonás. Y uno, ¿cierto?, está tratando de ser escudo para Jonás. Y eso no va a ocurrir. Entonces necesitamos nosotros, ¿cierto?, dejar de botar nuestro trabajo. Ahora, muchas veces, ¿cuántos grados le bajaste? Porque los niños, okay. Muchas veces, a veces es cierto, la necesidad de ser la necesidad, ¿cierto?, de muchas personas necesitan sentirse necesitadas. Y el sentirse necesitado es una necesidad legítima en la vida. ¿Cuántos de ustedes quieren ser necesitados? Uno le gusta, ¿cierto?, que uno sea necesitado, que lo echen de menos, que uno sabe que uno está contribuyendo, que cuando uno aparece, ¿cierto?, lo necesitan. Eso es algo importante. Pero otra cosa es cuando uno se va, ¿cierto?, a extremos viciosos. Como esta hermana, ¿cierto?, como esta señora que, no, es que lo boto a la calle, ese pobre hombre, ¿qué va a hacer? Si no le traigo sus cervezas, ¿cierto?, de pronto se va a traerlas y como ya va en medio turuleto, ¿cierto?, por ahí se cae y peor le va a pasar algo por el camino. Entonces tenemos nosotros que tener un equilibrio en esto. Está bien que es importante que ser necesitados, pero otra cosa, ¿cierto?, es nosotros convertirnos en el sistema de vida de una persona. Dios no nos ha llamado a